Jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas noches, perdón. El día de hoy, pues vamos a empezar con las instalaciones sanitarias. Cuando hablamos de las instalaciones sanitarias, hablamos de todo el conjunto de tuberías, conexiones, obturadores, elementos hidráulicos, como también son las trampas, los registros, céspules, coladeras y cualquier otro elemento necesario para poder evacuar, obturar, ventilar y desasolvar las aguas negras y pluviales de una edificación. La instalación sanitaria tiene como objetivo que de manera segura se pueda poder retirar o evacuar todas las aguas negras y pluviales de una edificación. Entendamos por qué existen varios tipos de aguas. Existen las aguas negras, las aguas grises, las jabonosas, las hervidas y las pluviales. Aquí tenemos ya una pequeña definición de cada una de ellas. Las aguas negras son todas aquellas que provienen de mingitorios y de WC o de tazas. Las aguas grises son todas aquellas que provienen de vertederos y fregaderos. Las aguas jabonosas son todas aquellas que provienen de lavabos, regaderas, lavaderos y lavadora. Hablando de lavadero, estamos hablando de lavadero de ropa. Cuando hablamos de fregadero, fregadero de trastos. Aguas servidas son todas las que son provenientes de algún tipo de industria, restaurante, hotel, hospital o fábrica, por lo cual debe ser tratado antes de poderse reincorporar. Y por último, las aguas pluviales son todas aquellas que provienen de la precipitación pluvial. Cuando hablamos de las distintas aguas, vamos a ver que de un baño, vamos a preguntar, Federico, buenas noches. Buenas noches, Inge. Un baño, ¿cuántos tipos de aguas tiene que desalojar en un baño común? ¿Completo? ¿O Sí. medio baño? No, completo, sí. Dos. Dos, ¿qué tipo? Grises y negras. Serían jabonosas y negras. Pero en el Ajá. momento que se juntan, ¿cómo se vuelven todas las aguas? Negras. Negras, exactamente. Y eso va en general, jóvenes, para que entendamos. Mientras que únicamente tengamos lavabos o regaderas, lavadero de ropa o lavadora, jabonosas serán. Si estamos hablando de un vertedero o de un fregadero de trastos, serán aguas grises. En el momento que nosotros estamos juntando, aparte de esas aguas, le juntamos aguas que pueda venir de un mingitorio, de un bidet o de una taza de baño, automáticamente todas las aguas se vuelven negras porque ya traen desechos, normalmente pueden ser desechos fecales u orinales. Por eso se vuelven aguas negras. Incluso si juntamos el agua pluvial con eso, también va a generar la misma situación. Para trabajar un poquito con esa situación, vamos a presentar un pequeño video sobre esas instalaciones para tener una idea más clara. Amigos, les presento el tema instalación sanitaria. Es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos en general, como son las trampas tipo P, tipo S, sifones, céspoles, coladeras, etcétera, necesarias para la evacuación, obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales de una edificación. A pesar de que en forma universal a las aguas evacuadas se les conoce como aguas negras, suele denominárseles como aguas residuales, por la gran cantidad y variedad de residuos que arrastran, o también se les puede llamar y con toda propiedad como aguas servidas, porque se desechan después de aprovechárseles en un determinado servicio. Tuberías de aguas negras verticales conocidas como bajadas, horizontales conocidas como ramales, aguas residuales o servidas. A las aguas residuales o aguas servidas suele dividirse por necesidad de su coloración como aguas negras, aguas grises y aguas jabonosas. Aguas negras a las provenientes de mingitorios y WC, a las aguas grises a las evacuadas en vertederos y fregaderos, aguas jabonosas a las utilizadas en lavabos, regaderas, lavadoras, etc.
Pueden ver en la imagen los ramales de una instalación sanitaria de un baño y una cocina y la tubería de bajada de aguas negras o residuales, que también es conocida como la columna de agua negra. No les mencioné que en la planta también sale, la planta del baño y la cocina también sale también la instalación hidráulica, pero eso lo veremos después. Perdón, jóvenes. Es este. Construcción del drenaje. Instalación sanitaria. Una vez que tengamos al menos la cimentación construida con los huecos que permitan el paso de la tubería a través de esta y antes de colar el firme, debemos de empezar a construir la instalación sanitaria. Para el tendido de la red sanitaria o drenaje, es necesario contemplar el 2% de pendiente, es decir, 2 centímetros de altura por cada metro de distancia horizontal, pues de esto dependerá el flujo continuo del agua y los desperdicios fuera de la casa. El material más utilizado para esta instalación es el PVC o CPVC. Ambos son materiales muy resistentes a golpes, presión y corrosión, aunque el CPVC es aún más resistente. Para resolver posibles obstrucciones en el drenaje, será necesario considerar al menos un registro. El registro debe ser de 60 por 40 centímetros en el exterior de la casa, pero dentro de la propiedad. Paso número 1. Ubicar los muebles. Es necesario conocer las ubicaciones exactas de los muebles. Para esto nos apoyaremos del plano del proyecto. Aquí identificamos los diferentes muebles o elementos que requieren descarga, es decir, excusados, lavabos, regaderas, tarjas u otros. Paso número 2. Realizar excavación. Se deberá excavar lo suficiente para colocar la tubería que llevará las aguas negras al registro. Paso número 3. Colocación ramal general. Se coloca la tubería que funcionará como ramal, es decir, donde se conectarán todos los muebles sanitarios. Este será de 4 pulgadas o 10 centímetros de espesor y se unirán a cada una de las salidas de los diferentes muebles. La unión se hará a través de diferentes conectores, como lo son las IES, los codos, siempre a 45 grados, o campanas cuando hay reducción de diámetros. Hay que asegurarnos que la tubería se coloca en la dirección a la cual circula el agua hasta llegar al registro. Paso número 4. Salidas de muebles. Para el excusado, la tubería se conectará al mueble a través de un codo de 90 grados con salida trasera, el cual deberá quedar al nivel del firme, con una separación de 30 a 40 centímetros separado del muro, tal y como se muestra en este esquema. Para los excusados, se debe utilizar un diámetro de 4 pulgadas o 10 centímetros. Se debe de conectar al ramal general, que debe ser de este mismo diámetro. Para asegurar una buena descarga, es necesario contar con un tubo ventilador. Este se conectará en la parte trasera del codo de 90 grados y subirá por el muro posterior del excusado hasta la azotea. Para colocarlo, será necesario ranurar el muro. Para el lavabo, la salida es de 2 pulgadas o 5 centímetros de diámetro. Esta salida se coloca a 50 centímetros de altura aproximadamente. Para colocar esta tubería será necesario ranurar el muro, ya que deberá quedar oculta con el acabado. Debemos asegurarnos que la ranura no sea superior a 1/4 parte del espesor del muro, ya que lo podríamos afectar. En el caso del céspol o coladera, la salida también es de 2 pulgadas o 5 centímetros de diámetro. Este elemento ayudará a las labores de limpieza y normalmente su ubicación puede ser debajo del lavabo para que no se vea. Se debe de colocar un céspol de bote para después unirlo con el ramal general. Paso número 5. Comprobar la pendiente. Una vez que se tengan todas las salidas unidas al ramal, es necesario corroborar la pendiente del 2%. Para esto haremos uso de la niveleta. Paso número 6. Construcción del registro.
Los registros se construyen con muros de bloc o tabique sobre un firme de concreto armado con dimensiones de 60 por 40 centímetros y la profundidad será de acuerdo a la pendiente que se requiera. En el fondo se tendrán que colocar pendientes hacia el centro para asegurar su desagüe. Las paredes deben aplanarse y pulirse con una mezcla de cemento, arena y agua. Deben de tener una tapa de concreto armado con marco metálico, así como un contramarco para tener un cierre hermético. Estas tapas las puedes encontrar ya hechas en la ferretería. Con esta información ya puedes construir el drenaje de tu casa. Si crees que hemos dejado de lado algún otro paso importante, no dudes en escribirnos. Bueno, jóvenes, disculpen. Después de esta pequeña introducción precisamente de a qué se refieren las tuberías de baño y el ejemplo de una tubería de baño, de la tubería de drenaje para un baño, pues vamos precisamente a eso. Vamos a clasificar a los sistemas de drenaje en dos tipos, lo que se conoce como drenaje sanitario y el drenaje pluvial. El sanitario es el que retira todas las aguas servidas, aguas negras, grises o jabonosas, y el pluvial el que está destinado para transportar el agua de lluvia. En México propiamente no existe ya ese sistema, no tenemos dentro de las calles un sistema, entonces normalmente se deja sobre lo que va a ser o se manda hacia el alcantarillado municipal o se puede hacer mediante un sistema de almacenaje dentro incluso de la casa. Vamos a clasificar a las instalaciones sanitarias dentro de tres clases fundamentalmente. Primero, la primera clase, que es la de uso privado, con instalaciones que se encuentren en las viviendas, en hoteles o en lugares similares. Segundo nivel, a edificios que requieran un equipamiento mayor. Y tercer nivel, cualquier tipo de instalación que ya sea de tipo o de uso público, como van a ser baños de centros comerciales, espectáculos, centros de reunión, cines, etcétera. Aquí vamos a encontrar en general lo que vamos a empezar a trabajar para nuestra instalación. Vamos a tener en cuenta una bajada pluvial, una bajada de aguas servidas, las coladeras, que vamos a ver que existen de varios tipos, céspoles, que igual existen de varios tipos, los obturadores hidráulicos, que aquí ya lo pueden empezar a observar. Los obturadores hidráulicos, mejor conocidos como sifones, son estas heces que tienen los lavabos o que se generan en algunos otros elementos, como lo son también en las lavadoras o en los fregaderos. Aquí pueden ver, estos son los obturadores hidráulicos. ¿Mande? Son los, bueno, en el ámbito de la construcción se le conoce como trampa de agua. Un obturador precisamente lo que tiene es una trampa de agua, exactamente. Como tenemos una tubería que forma este tipo de S, lo que pasa es que el agua queda anegada en este punto. Y entonces, al generar este anegamiento que no cruza del otro lado, si se dan cuenta, hasta ahí llega el nivel del agua, hasta ahí donde está. Como no puede pasar, ¿qué es lo que pasa? Los malos olores que existen acá no pueden salir por la tubería. Por eso se les conoce como trampa de agua o también trampas tipo S, o conocidos normalmente como sifones u obturadores hidráulicos. Como lo vimos en el video, los registros son normalmente de 60 por 40 centímetros, pero hay que atenderlos. No todos van a tener la misma profundidad. Cada uno de los registros se hace con una diferente profundidad, atendiendo a que cada uno va a tener una necesidad de poder desasolvar mediante una pendiente toda la tubería o todas las aguas servidas que tengamos. Dentro de nuestras instalaciones, normalmente, como lo echamos en el video, se ocupan materiales como es el PVC, el CPVC. Hoy ya se está dejando de lado la utilización de fierro fundido. También se está dejando de lado la utilización de tubería de concreto. Ya más se está ocupando únicamente PVC y CPVC. En cualquiera de todos esos que vemos. Vamos a tener dentro de nuestras posibles uniones y conexiones los codos de 90, el codo de 45, que es mucho más usado que el de 90, la Y,
la T, la cruceta. Algunos serán normales y otros serán con conexión BOFA. Esta conexión BOFA es un elemento de plástico un poquito más flexible que permite la unión con otros elementos solo con presión. No requiere pegado o no requiere algún tipo de trabajo extra. Dentro del desagüe, principalmente de industrias o de equipo o de algún otro tipo de líquido pesado, se sigue ocupando el fierro fundido, principalmente en desagüe, incluso hasta de combustibles. En el caso de casa ya se está dejando de lado completamente y el material predominante por costo es el PVC. Aquí nos podemos dar cuenta que en el PVC encontramos cualquier clase de conexiones, campanas o lo que sería reducciones, Y, cruceta, tapones, uniones bofas, céspoles, todo en calidad de PVC. Antes, normalmente, podíamos encontrar que todo el drenaje que se encontraba en las ciudades estaba construido por una tubería de concreto, lo que se conoce como concreto para albañal. El día de hoy ya se está dejando de utilizar porque normalmente con un movimiento o un sismo se fracturaba la unión que estaba pegada con concreto o se fracturaba el tubo. Entonces hoy se realizan más tuberías en base precisamente de PVC. Hablando de las aguas, no solo vamos a retirar, como lo hemos repetido varias veces, las aguas negras, sino también estaremos retirando las aguas pluviales. A esas pues se consideran a todas las aguas que provienen de lluvia. Normalmente van a ser recolectadas en espacios como patios, azoteas, losas. Toda losa que no tenga una pendiente o un desfogue hacia una parte va a recolectar o va a anegar un poco de agua. Es importante poderlas desalojar o poderlas reocupar de alguna otra manera. Una manera muy común es precisamente con esto, colocando lo que serían drenes de agua pluvial. El reglamento, la norma técnica complementaria para instalaciones hidráulicas y o sanitarias nos dice que la colocación de estos elementos se deben de colocar en una esquina donde la pendiente de toda esa losa o de ese espacio converja en ese mismo punto. En el caso de bajadas pluviales, si nuestras aguas van a dar al exterior y van a afectar al escurrimiento en calles, la normativa indica que debemos de juntar todo el agua existente con alguna tubería y dejarlo a ras de calle o mandarlo a un lugar donde lo podamos nosotros reocupar. Hay que tener en cuenta para este cálculo de las aguas pluviales, número 1, el promedio de la precipitación anual, por lo menos de los últimos 5 años, lo podemos encontrar en el Servicio Meteorológico Nacional, datos establecidos de cuánto es que gasta o tiene cada ciudad, y en base a eso poder determinar cuáles son los diámetros mínimos para poder utilizar. También depende mucho del área que podamos tener. Para poder juntar estas aguas pluviales, vamos a contar con algunas coladeras o recolectores de agua pluvial, como lo son estos. Aquí podemos ver uno tipo bala, uno tipo esquina, uno tipo con salida y lateral. Aquí podemos ver 3 de ellos. Muchos de ellos ya empiezan a dejar de ser de fierro. Normalmente los de fierro se ocupan más en edificios y los de plástico más en casa. Esta. Y ahí podemos ver la coladera tipo SL 1444 y la coladera SL 4954. Ambas tienen la función de recolectar y separar residuos sólidos que no entran a la tubería los residuos sólidos y lo único que pase es el agua pluvial que pueda venir o que podamos obtener. Como lo podemos observar en este detalle, está colectada o están colocadas donde la pendiente de la edificación da hacia ahí. Se juntan normalmente en las esquinas para poder absorber el máximo nivel de agua con una tubería forzada de por lo menos 2 pulgadas, pero hay que atender al diámetro mínimo necesario, que puede ser incluso hasta 4 pulgadas o más, dependiendo del área que tengamos que barrer.
Aquí podemos ver otro tipo de elemento. Por ejemplo, aquí estamos viendo una coladera de cúpula, la cual absorbe, esa es como absorbe alrededor de, no solo en una esquina, pero igual toda la pendiente del techo debe de ir hacia ese lugar. Aquí en este detalle, pues pueden ver que también tiene una losa de bovedilla, por eso se ve este doble enlosado que tiene la edificación. Aquí está precisamente esta coladera para azotea. La pendiente da directamente hacia el césped. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o pregunta. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? De mi parte no, Inge. ¿No? Todas las aguas que logremos recolectar los debemos de mandar a un registro, como ya lo vimos, de 60 por 40, el cual la tubería que viene no debe de quedar al ras del piso, debe de quedar con un cierto levantamiento con respecto al registro, y la tubería para poder desalojar, esa sí va completamente a ras de piso y toda la pendiente hacia esa tubería, para que tengamos un desalojo efectivo. Quitando ahora de lado lo que serían las instalaciones para la parte pluvial, vamos a ir con la parte sanitaria. No sé si alguien me puede apoyar leyendo las tuberías de evacuación. Por favor. Voy. Sale. Bueno, dice, tuberías de evacuación. Son las ramales, bajadas, colectores. Las derivaciones o ramales enlazan los aparatos sanitarios con las columnas o bajantes. Estas son las tuberías de evacuación verticales. ¿Hasta ahí os les sigo? Inge. ¿Le sigo o qué andas? No, hasta ahí. Bueno, Gracias. Gracias, disculpa. Entonces, la tubería de evacuación, pues van a ser todos estos ramales, bajadas y colectores que nos permitan desalojar todo el agua que tenemos hacia lo que sería el albañal. Aquí podemos ver en este corte que vamos a tener varios elementos importantes. Número uno, y vamos a empezar con las tuberías que van desde los muebles hacia lo que sería la bajante. ¿Qué es la bajante? Es una tubería que junta todos los ramales horizontales. La bajante es la que junta todas las tuberías o ramales horizontales hacia una parte central, y esas en la parte inferior, recomendación, colocar en este punto, colocar un registro para evitar cualquier tipo de elemento que se pueda perder, sobre todo que pueda tapar la tubería, y de ahí el desalojo hacia el albañal. En el otro sentido, tenemos una tubería de ventilación que por lo menos debe de quedar 2 metros por encima de la, bueno, para ser exactos, debe de quedar por lo menos 20 centímetros de la altura superior de una persona, es decir, a 2 metros la tubería. En este caso, si tenemos una losa donde ya no vamos a poder acceder, puede quedar por lo menos a 40 o 30 centímetros sobre esa losa. La ventilación permite un desfogue satisfactorio de cualquier tipo de red y sobre todo también de la no generación de malos olores. Aquí, como lo podemos ver en este otro detalle, voy a empezar con el del lado izquierdo. Número 1 es la descarga del lavabo. Número 2, la descarga de la taza. Mientras que la descarga del lavabo se hace con una tubería de 2 pulgadas, después de haber pasado por el sifón, ese obturador hidráulico, baja de manera vertical, llega hasta un codo de ser posible, se busca de 90, y se le coloca una pequeña pendiente de 2 pulgadas hasta una campana que hable el diámetro a 4 pulgadas, que se une con la tubería de la taza, y de ahí directamente que pasa al céspol, un céspol de 2 vías, se le llama céspol o se le va a llamar coladera.
a estos elementos que sirven para juntar agua, por ejemplo, los que tenemos abajo de la regadera, puede haber de una toma, de dos tomas o de varias tomas, de dos tomas porque reciben una y entreguen otra, de una toma cuando solo entrega de un lado, o de tres tomas cuando reciben dos y entreguen una. ¿Sí? Y después de haber juntado todo eso, se va a lo que sería la bajante. De la bajante, y ese es el sistema que vamos a ocupar, de la bajante vamos a subir dos tuberías, bueno, vamos a tener dos tuberías, una inferior para seguir bajando las aguas negras y una superior para la ventilación. Por eso ahí pueden ver número 7, la columna de ventilación, número 6, la columna de bajada. Es importante entender que los diámetros dependen de la cantidad de muebles que tengamos, va a depender la cantidad del diámetro de tuberías. Aquí vamos a ver dos de los elementos fundamentales, un elemento fundamental que es el sifón o obturador hidráulico, como lo platicamos hace ratito. Es un dispositivo que tiene como objetivo evitar que pasen al interior los malos olores. ¿Cómo lo hace? Con un sello con agua. Ahí lo podemos ver, podemos observar en la imagen inferior derecha, cómo el sello de agua de un lavabo, de un lavadero o demás, se hace con la misma agua remansada. Este mismo tipo de sistema lo ocupan, ¿dónde? Lo ocupan en las coladeras o céspoles, donde van juntando una cantidad de agua. Esa agua permite que los malos olores inferiores no tiendan a subir y se vean obligados a poder salir mediante el tubo de ventilación. Aquí está precisamente en el caso del sifón, la imagen, y ahí pueden ver el céspol, lo que les platicaba. Dentro del céspol existen céspols de una salida, que sería una salida grande, una salida más pequeña, con doble salida, con 3 salidas y o con forma de registro con 2 salidas. Para que se entienda, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ocupamos nosotros este tipo de coladeras, porque no es más que una coladera, en la parte superior nosotros miraríamos una rejilla que podemos colocar en la regadera. Aquí, ¿qué significa? Que va a juntar un poco de agua para evitar los malos olores, pero a final de cuentas la descarga va a salir para allá. Igual en este caso. En el siguiente tipo de céspol, vamos a poder recibir, por ejemplo, una tubería que venga de un lavabo y aparte el agua que esté recibiendo de la regadera o de otro lugar y toda esa agua la voy a sacar por el tubo inferior, como es el ejemplo que podemos tener acá. Agua servida por la parte superior, agua que venga de un lavabo o taza y agua que entregaría. En el siguiente caso pasaría exactamente del mismo sistema, tubería que recibo, agua que entrego. Igual en la última imagen. Va a depender la forma en que nosotros organicemos nuestro baño en los diferentes diseños, qué tipo de elemento o céspol vamos a ocupar, de una, de 2 o de 3 salidas. No sé si hasta ahí, jóvenes, alguien tenga alguna duda o pregunta. De mi parte no hay. ¿No? Ok. Bueno, como lo vimos en ese video, es importante entender que la tubería de la taza va a salir a 30 centímetros del tope de la pared con un codo de 90 grados, el codo de 90 de 4 pulgadas absorbe la salida de la taza del baño y de ahí se va directamente a una Y sanitaria, que viene en la columna de descarga. Al igual en el caso del lavadero, se hace lo mismo después del sifón, se manda directamente a una Y sanitaria de menor diámetro, 2 pulgadas, y a la columna de descarga. Aquí podemos ver precisamente lo que yo les repetía del céspol. Aquí podemos ver cómo viene de diferentes lugares una tubería, se toma y de ahí se puede volver a servir. El proceso de diseño de nuestra instalación sanitaria se puede hacer bajo 2 representaciones. Una representación es esta, en la cual se esquematiza y se grafica y se traza
todos los elementos que van a tomar. Como podemos ver, tiene codos hacia arriba para recibir el baño, para recibir bajadas, como lo pueden observar del lado derecho o del lado izquierdo. Se denotan todas las conexiones tipo Y que se puedan requerir o codos de 45 que se requieran según la instalación que se tenga que hacer. O también se puede hacer ocupando la simbología normal, que son dos líneas punteadas. También se puede hacer bajo esa premisa. Sin embargo, el mejor sistema es este porque también permite reconocer qué piezas vamos a requerir. Ahí está. Sin olvidar que esta tubería, a diferencia del agua fría o el agua caliente, que dependen directamente de la presión debido a la altura que tenga el tinaco, a la energía potencial que tiene el agua al estar en el tinaco, el agua de las aguas negras o aguas pluviales van a tener que tener siempre una tubería al menos 2% de pendiente para poder lograr el desasolve de estas mismas. Como aquí lo podemos observar, esta tubería tiene una inclinación. La inclinación es fácilmente detectable. Empezamos a nivel 0 en el fondo y vamos a ir haciendo que el 2% se logre tener al frente de la casa. ¿Qué pasaría si nosotros o nuestro drenaje está a nivel de calle afuera? Entonces nosotros tenemos que subir o rellenar el terreno para que nuestro drenaje siempre tenga la inclinación necesaria. Fernanda, no sé si nos puedes apoyar leyendo. Tubos de ventilación. Los tubos de ventilación tienen la función de introducir aire fresco a las tuberías para diluir los gases ofensivos, de facilitar la circulación de la descarga e igualando presiones e ingerir la información de sifones que decaerían las trampas sin defectos. Los reglamentos sanitarios exigen una ventilación adecuada en las instalaciones y en el corte de funcionamiento sanitario. Se muestra como puede combinarse varios tramos de las bajadas con las tuberías de ventilación, logrando eficacia en el funcionamiento adecuado de las tuberías requeridas. Gracias. Es importante entender, y me imagino, y esto es algo real, muchas de las edificaciones no tienen ese tubo de ventilación. A la larga, puede haber un regreso de malos olores. Segunda, aumenta la presión de descarga, por eso es importante que sí se coloque este tubo de ventilación. Este tubo de ventilación es una tubería que puede estar colocada en cada columna de descarga. Normalmente son de un diámetro de 2 pulgadas y en la parte superior, como lo pueden observar, después del doble codo de 90 grados, aquí tenemos 2 codos de 90, por lo menos deben de quedar 20 centímetros de la losa, donde no tenga opción un ser humano a poder acceder para no sentir estos malos olores o esta ventilación que podamos tener. Debe tener esta forma con la unión de 2 codos de 90 para que no pueda por ahí entrar agua o puede entrar algún otro agente. E incluso puede colocarse alguna rejilla para que no entren animales u otros elementos que puedan principalmente entorpecer la evacuación de la misma tubería. Si nosotros vamos a ocupar, mande. ¿Lo podemos poner apuntando hacia la casa del vecino? La recomendación es que sea un lugar donde no daña a nadie. Donde no afecta a nadie. Profe, está hablando con Federico. Es que a Federico le gusta hacer enemistades. Sí, profe. Sin comentarios. Elmar, no sé si puedes leer los tipos de ventilación. Sí, profe. Bueno, existen 2 tipos de ventilación.
La primera, ventilación primaria. A la ventilación de los bajantes de aguas negras se le conoce como ventilación primaria, o bien suele llamarse simplemente ventilación vertical. El tubo de esta ventilación debe sobresalir de la azotea a una altura conveniente. La ventilación primaria ofrece la ventaja de acelerar el movimiento de las aguas residuales o negras y evitar hasta cierto punto la obstrucción de las tuberías. Además, la ventilación de los bajantes en instalaciones sanitarias particulares es una gran ventaja higiénica, ya que ayuda a la ventilación del alcantarillado público, siempre y cuando no exista trampas de acometido. Gracias. Entonces, como su compañero ya nos hizo favor de leer, es importante entender, podemos tener una ventilación primaria, ¿sí? La que directamente viene a las bajantes de las aguas negras. Esta es de la más común, se puede conectar directamente a lo que es la bajada que vamos a tener. ¿Sí me escuchan bien, jóvenes? Finge. ¿Sí? A la columna o bajantes que tengamos y va a ser la ventilación primaria. Es recomendado, es necesario tener varias ventilaciones, no es necesario, pero tampoco es una negativa que lo puedan tener. No sé quién puede apoyar leyendo esta. Voy yo de nuevo. Sale Elmar. Bueno, la segunda es la ventilación secundaria. La ventilación que se hace en los ramales es la ventilación secundaria, también conocida como ventilación individual. Esta ventilación se hace con el objeto de que el agua de los obturadores en el lado de las descargas de los muebles queden conectadas a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los en ambos lados, evitando sea anulando el efecto de las mismas e impidiendo la entrada de los gases en las habitaciones. Perfecto. Pues como lo pudimos escuchar, otro sistema muy ocupado es esta ventilación llamada secundaria. De vez de que se una a las columnas de descarga, se unen a ramales que pueden ser horizontales. También es viable principalmente cuando el lugar donde tenemos la bajada no es muy propio en la parte vertical que podamos tener nosotros una ventilación. Vamos ahora con lo que sería la reutilización de las aguas. Permítanme, sí es esto. No sé si ¿quién me puede apoyar para leer? Le ayudo, Inge. Gracias, Cindy. Existen 3 opciones diferentes de reciclaje de agua en el hogar. Se pueden reciclar las aguas grises provenientes de lavabos y duchas, las aguas negras provenientes del WC y la cocina. Y se puede aprovechar asimismo el agua de lluvia que cae sobre nuestro tejado. ¿Sigo? Sí, por favor. Okay. El tratamiento de este tipo de agua difiere bastante entre sí, aunque lo que tienen en común es que necesitan circuitos hidráulicos separados dentro de la casa. Normalmente plantearse este tipo de instalación es recomendable antes de la construcción de la casa, dada la obra que requiere la construcción de estos diferentes circuitos. Muchos interesan únicamente por un solo tipo de reciclaje, puesto que el volumen de agua que generarían entre los 3 superaría la demanda de agua en los usos que se le da a este recurso. El tratamiento de estas aguas no genera agua potable, cuya consecución sería más compleja. Por eso se aprovecha mayormente para limpieza, suelos, coche, lavadora, etc. o para regar el jardín. De hecho, la FAO recomienda el uso de aguas negras recicladas precisamente para regar el jardín, dado que el tratamiento en las mismas las higieniza, pero no elimina los fosfatos y nitratos que son la base de los abonos. Hablando precisamente de esa situación, de lo que dice la FAO, no sé si alguno de ustedes conoce el duraznal. Sí. ¿O ha escuchado hablar de él? Sí. Bueno, lo que es
La Organización de las Naciones Unidas, en la línea de la FAO, que es la que ve precisamente lo que es el ambiente y la agricultura y alimentación, recomienda que esas aguas negras recicladas, es decir, aclaro, no pueden ser las que son industriales, esas sí no se pueden trabajar de esa manera, tiene que haber un tratamiento mucho más amplio, pero si nosotros a las de la cocina le hacemos un tratamiento normal de separar normalmente grasas, por esto es muy importante, no se deben soltar aceites en el agua. Aceite que se suelte en agua, por ejemplo, de la cocina incluso, estamos tirando a la basura una cantidad importante de agua, que ya no se puede, bueno, que sí se puede separar, pero que lleva un tiempo y sobre todo energía y esfuerzo. Pero estas aguas negras, que en cierta manera van un poco limpias, quitándole las grasas, sí se pueden ocupar perfectamente en lo que es precisamente el abono. Por eso, si ustedes, alguno de ustedes conoce, lo que es el Duraznal, está atrás del túnel de acá de San Cristóbal, y a los que han ido alguna vez o han comprado ese tipo de duraznos, son duraznos muy bien fertilizados por la misma situación, de que es agua en cierta manera con una gran cantidad de, pues, de sulfatos y nitratos, que es propiamente el abono, para que entendamos a qué se refiere en ese sentido. Lo más común de poder utilizar las aguas son las aguas pluviales. Más que las aguas negras, la más sencilla es el agua pluvial. Se puede hacer mediante una recolección de el espacio en losa. El espacio en losa lo podemos juntar, toda esa área lo podemos mandar hacia un almacenaje. Vamos a ver un par de videos de aplicaciones en este sentido. Y lo podemos mandar o hacia utilización de riego o incluso a utilizaciones como pueden ser algo más estéticos como algunos espejos u otros elementos de agua. También para reutilización incluso dentro de nuestras cisternas, entendiendo las aguas pluviales. En el caso de las aguas grises, son las aguas utilizadas en duchas y lavabos. Ya en grises estamos englobando todas las que son aguas jabonosas. Estas se pueden utilizar, pero hay que tener una limpieza y una cloración para poder evitar que empiecen a generar algún tipo si alguna vez han tocado algún tipo de tinaco o encementado que empieza a generar una baba, para evitar este tipo de creación de baba, por eso es necesario una buena cloración de este tipo de agua. En el caso de la más compleja, que es el agua residual o conocida como agua negra, no solo va a venir de la parte de los waters, de lo que serían las tazas, sino también van a venir de cualquier desagüe de cocinas. En este caso, sí se tiene que hacer un tratamiento más amplio y no puede reutilizarse en cisternas ni se puede utilizar nuevamente en situación de riego. La recomendación es hacer un tratamiento anterior antes de poder aplicarlo a eso. Sin comentarios. Algo que que les va a quedar de tarea, jóvenes, y si me hacen favor ahí de apuntar, cómo poder tener un baño en un sótano. Cómo poder tener un baño en un sótano. ¿Sale, jóvenes? ¿Sí la apuntaron por ahí? Cherky. Sí. Sale. Dentro de los muebles que vamos a ver en la parte sanitaria, pues número 1 va a ser la taza. La taza hay que entenderlo de dos maneras, la que viene con su tanque o la que viene con válvula. Va a depender de los dos tipos, cuánto nivel de descarga tengamos. Recordemos que las de tanque, incluso existen ya las que tienen tanque separado, como en el ejemplo de ese que está separado, que se puede colocar a mayor altura para que genere una mayor caída. Puede tener también el que tenga la separación, que sea abertura para una abertura sencilla o abertura mayor, que es lo que conocen como botón 1 o botón 2. Los mingitorios, que es parte de agua negra. El mingitorio existe con válvula y con tanque. Cualquiera de las dos, se pueden tener las dos situaciones.
Aquí estamos viendo alturas y demás. Les voy a subir esta parte para que lo puedan tener más claramente. En el caso de los registros, como lo hemos visto, la recomendación es de 40 por 60. Debe tener por lo menos una cantidad de profundidad de 50 centímetros o más, pero vamos a atender que ahí depende mucho de la profundidad, qué tipo de profundidad deberán de tener los registros. Todos deben ser hechos de mampostería, con una pendiente mínima de al menos 2%, en una proporción del mortero 1:5, en el caso del cemento, arena, y en el caso de agua para poder formar nuestro mortero y el sistema de registros. No se pueden colocar un sistema de drenaje diagonal, tiene que seguir una formación recta siempre. La máxima distancia entre cada registro son 10 metros y siempre que haya un cambio de dirección, como se puede observar, debe de haber un registro. Repito, máxima separación entre registros, 10 metros. ¿Por qué es la máxima separación? Un tubo de PVC son de 6 metros. Con el empalme, la tubería se reduce a más o menos, se reduce a 11 metros con 80, a 11 metros con 60, pero como también va a quedar ahogado dentro de ambos registros, la recomendación por eso son 10 metros para que esté hecho máximo por 2 tramos de tubería. Y siempre que cambie de dirección, vamos a tener que colocar un nuevo registro. La profundidad va a depender directamente del tipo de terreno, forma y locación, y podemos llegar a tener incluso hasta profundidades de 2 metros. Cuando el registro son dentro de casa o interiores para una cantidad de unidades mueble, 50 por 70. Cuando ya tenemos el albañal o drenaje final, 60 por 80 si es en la parte exterior. Eso permite una mejor evacuación y también tener mayor espacio. Aquí podemos ver el corte de este registro que tenemos en la parte inferior. Como podemos observar, todas las tomas que vengan de otros registros van a una diferente altura, como lo pueden observar jóvenes en el dibujo en la foto del lado izquierdo, y las tuberías de salida siempre en la parte inferior para que toda la pendiente obligue a que el agua tenga que salir por ese registro. Al final se le coloca una tapa que debe de quedar completamente pegada con mortero para evitar cualquier desalojo de malos olores. Si se requiere, se puede hacer algún tipo de trampa, como es en este caso, con una rejilla. ¿Y qué es la ventaja de esta? Que queda remansado una cantidad de agua y no genera malos olores y puede servir también como coladera. Bueno, en este caso les voy a dejar un poquito más de esas diapositivas para que ustedes las puedan trabajar. Ya les había dejado la primera tarea, que es lo del baño en el sótano, ¿verdad, jóvenes? Número 2, ahí en lo que están apuntando de tarea. Tipos de trampas para red sanitaria. Tipos de trampas para red sanitaria. De este tipo de trampas para red sanitaria, la más común es la trampa de grasas, que debe ser colocada en la parte exterior de un baño, pero también se puede hacer en la unión que podamos tener, perdón, en la parte, a la salida del fregadero de la cocina, o en la unión con algún albañal. Esto es para poder separar las grasas y que no viajen por las tuberías. Como lo podemos observar, ese tipo de sistema, aquí se pueden dar cuenta, jóvenes, cómo es una tubería que viene con un codo de 90, el codo de 90 va hacia abajo, después se le coloca una tubería forzada en forma de T o en forma de L, como lo pueden observar en la parte superior. Esta trampa lo que obliga es que únicamente el agua pueda subir por acá, tenga una cantidad de nivel y, si se dan cuenta, siempre queda con alguna profundidad metida a la tubería.
Esta diferencia de alturas se debe de lograr. Esta tubería, esta diferente altura se debe de lograr teniendo por lo menos aquí 15 centímetros. ¿Y esto por qué se hace? Para que aquí se junten las grasas. Todas esas grasas que se puedan tirar en un lavadero de trastos se vaya juntando en ese punto. Y como se vayan disolviendo, van a entrar al agua y ya se van a poder remover de ella. Bueno, chicos, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para poder hacer el cálculo y determinación de los diámetros de la tubería necesaria sanitaria y pluvial de una edificación. El día de hoy, por el tiempo que tenemos un poquito más reducido, busqué este ejemplo, que es el de una casa de 2 plantas, bastante pequeña, si lo pueden observar, pero que nos va a dar una muy buena idea para poder desarrollar. Primero, número 1, vamos a empezar con la parte de las descargas pluviales. Cuando nosotros entendemos la parte de las descargas de agua pluvial, recuerden que tenemos que buscar en el sistema meteorológico nacional cuánto debe ser el valor según el lugar que tengamos. Es decir, de acuerdo al lugar donde nosotros vivamos, es la cantidad de milímetros por hora que tenemos de desalojo de agua. Voy a precisamente a esto, voy a buscarlo. Ahí está. En la página del Sistema Meteorológico Nacional vamos a encontrar nosotros no solo el pronóstico de lluvia para ciertos lugares, como lo hacen incluso en las noticias, sino también vamos a encontrar nosotros la cantidad o los valores promedio de cuánto tiene cada uno de los lugares o de las ciudades que podamos tener, hablando de cantidad de lluvia que pueda tener. Por ejemplo, voy a ir por acá en lo que es los resúmenes mensuales de lluvia. Aquí están. Vamos con lluvias máximas. Y aquí podemos encontrar nosotros, según el estado, cuánto es la lluvia máxima que podamos tener. Bueno, aquí en este caso fue temperatura máxima. Disculpen, voy a salir de esto. Estaba yo buscando lluvia. Ahí está, lluvia. Ahí está. Aquí podemos encontrar nosotros la lluvia. La lluvia está estandarizada, ¿sí? Está medido, como lo ven, en milímetros. Son los milímetros de agua que se pueden juntar por un espacio de tiempo. Aquí podemos nosotros observar cuánto es para Chiapas. Chiapas tiene un valor máximo, si se dan cuenta, aunque no son de los lugares que llueve más. Por ejemplo, podemos ver que Colima llegó hasta los 705 milímetros. Hablando de un mes, en el mes de agosto. En el caso de Chiapas estamos hablando de 330 en general. Hablando del promedio, aquí podemos encontrar los promedios. Estos son valores promedios y son mensuales. Entonces habría que dividirlo entre 30 días y dividirlo entre 24 horas. Pero entonces, regresando a nuestro trabajo, nos vamos a encontrar, número 1, con esta tabla que indica, dice, intensidad máxima considerada en lugar para aguaceros de 5 minutos. De acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que nosotros tengamos en nuestra vivienda, de losas planas que no tengan a un desfogue con pendiente hacia un patio, tenemos que recolectar esa agua o
si queremos juntar el agua existente en una losa que tenga pendiente o que tenga teja o tenga lámina, que no queramos que esté goteando, lo podemos juntar. Este cálculo se hace muy sencillo. Paso número 1, vamos a calcular el área existente dentro de la losa. Vamos a calcular el área existente dentro de la losa. Aquí podemos ver esta losa, jóvenes, aunque no tenemos todos los datos preestablecidos, podemos obtener un promedio. Más o menos de un lado tenemos, de acá para acá, del eje 2 al eje 6. No sé si me pueden apoyar, jóvenes, sumando los valores del eje 2 al eje 6 para que podamos tener cuánto tenemos de ancho, perdón, de largo en la losa. 1,15 m más 2,35 más 1,75 más 1,15. ¿Cuánto les dio, jóvenes? ¿Cuántos metros les quedó? 1,15 más 2,35 más 1,75 y más 1,25. 6,85. 6,85, ¿me dijiste? Sí. ¿Así les dio a todos? No sé si pueden corroborar si sí das 6,85. Me da 6.50. Ahí me da igual, yo sabía que daba 6.50. Entonces, bueno, realmente el valor que nos dé exacto, pues no es requerido, pero sí es importante tener en cuenta esto. Entonces, esta área de toda esta área, podría yo calcular cuánto es el área exacta. Sin embargo, yo podría redondearlo en 6.50 por 6 metros. Estaríamos hablando de aproximadamente 39 metros cuadrados. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda de que cómo sacamos el área de nuestra losa. No, Arqui. ¿No? Bueno, vamos para acá. En San Cristóbal, el máximo de lluvias al día de hoy ha llegado a los 125 milímetros por hora por metro cuadrado. Esto es tomados en 5 minutos. Es el máximo que tenemos. Sin embargo, y eso es importante, si nosotros trabajamos siempre con los mínimos, eso puede generar algún tipo de riesgo. Recomendación, siempre trabajen con valores de 150 milímetros por hora o incluso de 200 milímetros por hora. Es decir, que puedan haber incluso lluvias torrenciales y que estos tubos lleguen a funcionar. Los tubos, como lo pueden leer en esta misma diapositiva, por norma técnica complementaria para obras hidráulicas y sanitarias, indica que todas las bajantes pluviales deben de trabajar ¿a cuánto? A 1/4 parte. Es decir, solo el 25% debe de estar trabajando. Y para eso nos basamos en esta tabla. Y díganme, jóvenes, nosotros estamos buscando una tubería que tenga por lo menos 39 metros cuadrados. Lo vamos a hacer en la de 200. En esta columna de 200, ¿me pueden decir qué tubo tiene por lo menos suficiente diámetro para aguantar 39 metros cuadrados? Sería el de 56. Sería una de exactamente 56. Estaríamos hablando de un diámetro de 75 milímetros. Recuerden, 25 milímetros es una pulgada. Entonces, si estamos hablando que son 75 milímetros, estaríamos hablando de ¿cuántas pulgadas? De 3 pulgadas. Sin embargo, también ahora viene una parte importante. Si yo voy a dejar una única bajada, toda esta losa yo la debo de hacer con una mínima pendiente para que pueda llegar a un mismo lugar. Por ejemplo, este punto. Se puede hacer, como lo acabamos de denotar, podemos hacer que toda esta losa tenga un punto de apoyo en este lugar y absorber el agua existente. Si yo no quisiera, y lo voy a denotar acá, esta fue la primera opción. Nuestra opción número 1 fue colocar solo una bajada de agua pluvial, aquí como lo podemos observar, y esta sería ¿de cuántos? Un diámetro de 3 pulgadas. Pero si yo no quisiera hacer eso,
se pueden colocar más de una bajada. No estoy obligado a que yo tenga en un espacio solo una bajada. Yo puedo poner varias bajadas. Por ejemplo, voy a poner esa opción. Voy a poner la situación de colocar dos bajadas de agua. Una bajada en este punto y voy a colocar una bajada en vamos a ver, y voy a juntar otra cantidad de agua en este otro lugar. Sería opción 2. En ese sentido, pues vamos a entender que cada una de las bajadas van a estar pensadas para 20 metros cuadrados. Si el total eran 39, entonces ahora voy a pensar en dos bajadas para 20 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál sería la opción? Para 20 metros cuadrados sería una tubería el de 19 no pasa, sería de 63 milímetros, es decir, de 2 pulgadas y media. Prácticamente caemos en lo mismo. ¿Y cuál es la mejor opción? Ocupar aún así bajadas de ¿cuántas pulgadas? De 3 pulgadas. Trabajar con 2 pulgadas y media es algo muy complejo. Recomendación, trabajen con 2, 3 o 4 pulgadas. En este caso, entonces, poner una bajada o dos bajadas de 3 pulgadas pueden ser la solución para nuestra losa. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o pregunta. ¿No? No. Importante, las bajadas pluviales no son ventilación. Son, recordemos, en la parte superior vamos a colocar cualquier tipo de elemento de recolección de agua pluvial, tipo 1444 o 5253, para poder absorber las aguas pluviales. O incluso hasta una coladera podemos colocar para poder absorber, o un codo de 90 grados con rejilla para poder absorber esta agua pluvial. Ahí está. Bueno, vamos ahora con la parte de lo que son las unidades de descarga. Todo mueble que tengamos en casa está medido por una unidad de descarga. Así como nosotros ya habíamos puesto las unidades mueble para el caso de las tuberías hidráulicas, la sanitaria también tiene las unidades de descarga. De acuerdo a número 1, los lavabos privados. Un lavabo privado vale una unidad de descarga. Y ahí viene al lado qué diámetro de tubería son. Cuando hablamos de tubería de 50 milímetros, hablamos de 2 pulgadas. De 32 milímetros, hablamos de tubería de 1/4. Y 38 milímetros, tubería de 1/2. Recomendación, no generemos problemas, pongamos tuberías mínimas de 2 pulgadas, salvo en el caso de excusados que van a ser de 4 pulgadas. Son 100 milímetros, estas tuberías son de 4 pulgadas. También los vertederos de piso, 4 pulgadas, y todas las demás, salvo el migitorio que son 3, todas las demás podemos trabajar con 2 pulgadas y va a ser excelente para nuestra instalación. Quiero que vean bien, ahí vienen todos los muebles, si son privados o de uso general, es decir, de uso público, si son con válvula o son de tanque, también vienen especificados, y ahí dicen cuántas unidades de descarga debe de tener cada uno de ellos. Entonces, en base a esto, vamos con el paso número 1, vamos a ver cuántas unidades de descarga tendríamos en casa. Para poder saber cuántas unidades de descarga tendríamos en casa, vamos a ver cuántos muebles tenemos. Y quiero que empecemos con la planta alta. La planta alta de esta casa tiene una regadera, una taza y un lavabo. Creo que están de acuerdo que en la planta alta solo tengo esos 3. Tengo regadera, taza y lavabo. Sí. Entonces, planta alta, ya dijimos que tiene un lavabo, tiene una regadera y tiene un excusado. El lavabo privado, aquí lo podemos observar. ¿Cuántas unidades de descarga tiene? Una unidad de
descarga. Regadera, aquí está, 2 unidades de descarga. Taza, con tanque, porque es de uso privado, 4 unidades de descarga. Entonces, ya podemos determinar que precisamente cuando hablamos de un baño completo, puede rondar desde los 7 hasta las 8 unidades de descarga. Ahí podemos encontrar la suma que dice que son 6, pero porque hacen un ejemplo de que en teoría no puede una persona ocupar los 3 elementos simultáneamente, sino lo que se recomienda normalmente, un baño tiene 7 unidades de descarga. Vamos entonces con la planta baja. La planta baja que tiene un fregadero, tiene un lavadero. Y les voy a dejar hasta acá un punto importante. ¿Qué otros elementos vamos a tener en la planta baja? Vertederos. Vertedero. ¿Para qué el vertedero? Bueno, para acá, en el jardín trasero para poder regar. Ok. Y en el delantero para poder regar las plantas y poder lavar los carros. Ok. Pero el vertedero para mí en sanitario, ¿qué va a representar? ¿Qué voy a colocar para poder juntar esa agua? A los 8 que tengo en clases, Elmar, Alfredo. Una coladera. Federica, esa voz me gusta. Exactamente. Por ejemplo, en este patio pequeño, aunque sea de servicio, aunque se junte agua, es importante colocar, ¿qué cosa, jóvenes? Una coladera. Aquí en esta parte frontal igual, otra coladera. Bueno, ya entonces ya pusimos en la planta baja coladera, lavadero de ropa, fregadero y 2 coladeras. Pero me falta algo más. ¿Qué otra parte me hace falta tomar en cuenta de parte sanitaria? Y dime, Federico. En la planta de hasta abajo, ¿sí? En la cocina no llevaría una coladera en el piso por si lo llegan a lavar y todo eso. Bueno, he visto que lo ponen, no sé si sea correcto. Depende de la persona. No existe una obligatoriedad, ¿sí? No existe ninguna obligatoriedad. Se puede recomendar, pero no necesariamente todos tienen esa misma idea. ¿Sale? Ok, gracias, Inge. Aún así, y eso sí lo debes de planteártelo, poner un pequeño desnivel, aunque es imperceptible. Estamos hablando un desnivel de más o menos 0.5 centímetros o unos 2 centímetros a lo largo de toda la cocina para que en teoría toda la cocina se pueda desasolvar hacia la puerta. ¿Sale? Sí, he visto que muchas veces cuando cambiamos lo que es el fregadero, se tira agua y pues no hay dónde sacarlo. Por eso muchas veces se podría pensar abajo del fregadero poner una coladera de tal manera que no se viera, sí. ¿Sale? Bueno, pero te digo que no es obligatorio. Donde sí es obligatorio es en los baños. Antes únicamente se ocupaban las coladeras o los céspol cuando poníamos una regadera, pero aunque sea medio baño debe de ponerse ahorita una coladera, porque esos baños normalmente se lavan. Entonces quedaba remansada el agua. Para evitar eso hay que poner sí o sí coladera. Haya regadera o no haya regadera. ¿Qué tal llega uno? Vos lo puedes y no la tiene. Entonces ahí está, se puede lavar el baño. Después, ¿por qué me bloquean en YouTube? Experiencias. Bueno. Sale. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro mueble me hace falta? Hoy no he escuchado voz femenina. Ya hablamos de fregadero, lavadero, 2 coladeras. ¿Qué más? Algo me hace falta que es importante. Esté o no esté, hay que ponerle. Chicos, los escucho. ¿Qué otro mueble me hace falta? En la planta baja. Ya conté fregadero, lavadero de ropa, una coladera para algún grifo en la parte trasera, otra coladera en la parte delantera. ¿Qué otro elemento me hace falta? Piensen, muevan esa ardilla.
Sería un registro. No, los registros no los he colocado. De que van a ir, van a tener que ir. ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro mueble saca aguas? Les voy a ayudar, aguas jabonosas. Me falta un mueble que saca aguas jabonosas. Lavadora. Lavadora, gracias. Entonces, aparte de esto, aquí vamos a tener en cuenta una toma para una lavadora. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esto preestablecido, en la planta baja, tenemos 2 coladeras. Tenemos un fregadero. Tenemos un lavadero de ropa. ¿Qué más tenemos? Dijimos que teníamos una lavadora. Ahí está. Creo que esos eran los que teníamos en la planta baja. Fregadero, lavadero, lavadora y 2 coladeras. Excelente. Ahora sí, chequemos cuántas unidades de descarga vamos a tener en la planta baja. En la planta baja en total vamos a tener la coladera. Ahí lo pueden ver. Coladera de piso, 2 unidades de descarga. Fregadero. Vamos a hablar de fregadero. Aquí en esta tabla está un poquito al revés. El fregadero es el lavadero de trastos domésticos. Este es el fregadero. Fregadero de trastos domésticos, 2 unidades. Lavadora. Aquí está al revés. Lavadora. 2 unidades por el lavadero y otras 2 unidades por la lavadora. Entonces, en total, en la planta baja al menos 8 unidades más de descarga. Bueno, ya que tenemos todas estas, ya podemos entonces nosotros calcular los ramales horizontales. El ramal horizontal, jóvenes, es un ramal que normalmente sirve para desagüe de los muebles sanitarios. Sirve para el desagüe de los muebles sanitarios. Se llama horizontal porque en teoría, y voy a ponerle entrecomillado, no tiene pendiente, salvo que sí se debe buscar que lo tenga. ¿Cuándo va a haber un ramal horizontal? Un ramal horizontal normalmente se encuentra cuando tenemos un baño, pero este baño se encuentra en niveles superiores, cuando los baños o plantas o una cocina se encuentre en niveles superiores. Entonces, me veo obligado a que yo tenga que, entre los colados que yo pueda tener, si yo tengo o coloco 2 colados, un colado para el firme de mi losa y después un colado para el piso de mi baño, entre esos 2 colados, yo pueda colocar toda mi tubería de mi lavabo, de la taza y por supuesto que el césped de nuestra regadera y que esto pueda tener una pendiente. Normalmente se busca que la pendiente sea mínima del 2%, pero en ramales horizontales entre losas es un poco complejo de poderlo tener. Estos baños pide por normativa, y escúchese bien, que trabaje por lo menos a medio caño. Debe trabajar por lo menos a media capacidad. Estos datos son a capacidad máxima. Sin embargo, se debe de buscar que por lo menos trabajen a media capacidad, es decir, en este caso, lo único que tenemos en la segunda planta es este baño. Este baño, ¿cuántas unidades de descarga va a tener? Una descarga por el lavabo, 4 por la taza y 2 por la regadera. En total, en conjunto, ¿cuántas unidades de descarga va a tener? 7 unidades de descarga. Entonces, yo debo de buscar una tubería que aguante 7 unidades de descarga. Teniendo en cuenta esto, si yo trabajo a media capacidad, que es lo mínimo que pide la norma técnica complementaria, ¿qué diámetro debería de poner? Yo debería de poner un diámetro de 3 pulgadas, trabajando a media capacidad, que es lo mínimo recomendado, lo mínimo necesario. La recomendación de la misma normativa es que realmente trabaje, como en el caso igual de la parte pluvial, a una cuarta parte de su capacidad, es decir, que únicamente el 25% máximo se encuentre lleno. ¿Y cómo lo calculo? Muy sencillo. Si yo estaba buscando 7 unidades de descarga,
a media capacidad yo busco un tubo que por lo menos tenga 14 y a una cuarta parte, 7 por 4, yo buscaría un tubo que al menos tenga 28 unidades de descarga. ¿Y de qué tubería estaríamos hablando? De 4 pulgadas. Y les pregunto a ustedes que Bueno, han yo estado no sé, algunos mi en obra, compañero. ¿qué tubería ocupan para juntar los drenajes de un baño? ¿Qué diámetro de tubería ocupan? ¿A quién le hablaste? A cualquiera de ustedes, 8. En lo que yo he visto, 4 pulgadas. 4 pulgadas. ¿Por qué creen que trabajan a 4 pulgadas? Porque así se evitan cualquier problema. Saben que, bueno, no lo sabe, pero ya ustedes ya lo van a saber. Un tubo de 4 pulgadas, ¿cuántas unidades soporta? Soporta hasta lleno completamente hasta 90 unidades de descarga. Pero como debe de trabajar a una cuarta parte, 90 entre 4, estaría soportando por lo menos hasta 22.5 unidades de descarga. Eso trabajando a una cuarta parte de su capacidad. Y si trabajara a media capacidad, 45 unidades de descarga. Es decir, que realmente un tubo de 4 pulgadas realmente tiene un buen desasolve. En este caso, como solo lo voy a estar ocupando para máximo 28 unidades de descarga, es más que suficiente. Pensando en que tengo 7 por 4, 28. ¿Alguien que tenga, jóvenes, alguna duda o alguna pregunta? No, Inge. ¿No? Entonces, ya podemos nosotros empezar a representar nuestras tuberías. Voy a empezar con esta planta alta. Entonces, voy a partir en colocar la tubería. Esto es un codo que va hacia arriba. Recuerden que este tubo, primer tubo, es un tubo de 2 pulgadas. ¿Por qué de 2 pulgadas? Porque es un lavabo. Un lavabo tiene un tubo de 2 pulgadas. Después viene una campana que aumente el diámetro y que se une a una T de 4 pulgadas para poder juntar la taza, el lavabo, y lo voy a hacer la diapositiva. ¿Cómo sé que lleva un diámetro de 2 pulgadas? Como se los dije, tengan en cuenta que los excusados son 4, que el mingitorio son 3 y que los vertederos son 4. Todos los demás, digan 32, 38, 50, no le den caso, utilicen 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas. Entonces, este diámetro empezaríamos con un diámetro de 2 pulgadas, después una campana o un reductor, como lo quieran ver, que pasaría de 2 a 4 pulgadas. Una T de 4 pulgadas, seguiría nuestro tubo en 4 pulgadas, hasta llegar a un céspol. Llegaría un céspol de doble salida. ¿Por qué requerimos un céspol de doble salida? Porque requerimos una tubería de entrada y después una tubería de salida. Ahí está. Y de acá lo mandaríamos hacia nuestra salida. Si no quiero hacer este sistema, lo que podemos hacer es un sistema alterno para colocar un bote solo de una salida. Coloco un céspol de una salida. Ahí está. Con una salida de 2 pulgadas. Tengo la tubería de 4 pulgadas. Este diámetro es de 4 pulgadas. Le coloco un codo. Recuerden lo que dice el video. En esta tubería no pueden haber codos de 90, van a ser codos de 45. Un codo de 45 por acá, otro codo de 45, junto mediante una T o una Y sanitaria la taza, y ahora sí, vamos hacia nuestra salida. Ahora sí, aquí en 4 pulgadas. Sin olvidar que aquí tendríamos una campana que pasaría de 2 pulgadas del céspol a 4 pulgadas. Y aquí tendríamos, jóvenes, nuestra red sanitaria para nuestro baño en la planta baja, en la planta alta. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿No? Sí, fuerte, Ángel. Bueno, ¿No? uno creo que de mi parte, creo que la verdad, no sé qué tan bueno sea o qué tan malo sea para
las, ¿cómo se llama? Coladeras sin retorno. ¿Qué tan bueno es utilizarlo? ¿Cómo que las coladeras sin retorno? Las que traen una tapita para que no entren ratas ni cucarachas. Realmente no hay ningún problema. La recomendación, como vas a poner un sobrepiso, puedes colocar de las que tienen más fondo, entonces tiene más capacidad de agua y no permite la entrada. Ah, ok. Aún así, la recolección no hay ningún problema. Esta tubería, recuerden jóvenes que va a quedar entre un espacio de doble losa, salvo lo que es el lavabo, que eso va a quedar a un nivel, la parte de la taza y la regadera va a quedar en un bajo piso. Quiero que se entienda entonces que toda la tubería va a tener una pendiente. ¿Cuánto de pendiente va a tener toda la tubería? Como ya lo dijimos, dice 2%. Que 2%. ¿Pero qué representa 2%? Significa 2 centímetros por cada metro lineal. Si de acá hasta acá tenemos 3,5 metros, 3.5 metros de acá hasta acá, significaría que ¿cuántos metros tendría que inclinarse mi tubo? El tubo tendría que inclinarse 7 centímetros. 2 centímetros por 3.5, 7 centímetros. El tubo tendría que estar inclinado del principio al final 7 centímetros para que tenga la pendiente necesaria. Aclaro, en este ramal está pensado en que tenga incluso una pendiente menor que podría ser hasta de solo 1%. Por eso trabajamos con esta tabla número 1 que dice ramales horizontales. En esa prácticamente se puede dejar hasta 1% de pendiente. No sé si tengan dudas con este ramal horizontal. Profe, yo solo en la taza. Ahí le está colocando una T con una campana, ¿no? ¿Dónde? No. Primero viene la campana porque veníamos en un tubo de 2 pulgadas. La campana de 2 a 4 y ya después viene la T para juntar los 4 pulgadas que viene de la taza. Ah, ya. De la taza por así decirlo, ya queda como, ya no se puede representar tanto, digamos. Exactamente. Mande, Federico. De la taza hacia el registro son 4 pulgadas. Posteriormente vamos a conectar lo que es el lavabo y la regadera con 2 pulgadas. Exactamente, ¿cierto? Sí. Solo que okay. Aquí no tenemos registro porque es planta alta. Sí, gracias. Bueno, llegamos a este punto final que va a ser la bajada de aguas negras. Bajada de aguas negras. ¿Qué diámetro vamos a ocupar? Bueno, para poder saber el diámetro de las bajadas aguas negras, vamos a ocupar la tabla número 4, esta que dice capacidad de columnas. Tabla número 4 que dice capacidad de columnas. Como su texto dice, capacidad total de columnas de desagüe. Es decir, lo que viene vertical. Esto de columnas significa que es lo que va a ir las tuberías verticales. ¿Cuántas unidades de descarga tenía yo en cuenta? 7 unidades de descarga. Esto es lo que tiene en realidad, pero recuerden que estas tuberías solo deben de trabajar a media capacidad o a 1/4 de capacidad. Si trabajara a media capacidad, yo debería de buscar 14 unidades y si trabaja a 1/4 de capacidad, debería de buscar 28 unidades de descarga. ¿Me pueden decir cuáles serían los 2 diámetros recomendados? Sería la de 2,5 pulgadas y 3. 2,5 pulgadas y 3 pulgadas. 3 pulgadas. Jóvenes, y me gustaría que volvieran a participar. ¿Quiénes alguna vez han visto una bajada de drenaje de un baño? Yo. Federico, pregunta, ¿qué diámetro le ponen a la tubería? 4. 4. Si ya venía en 4 el ramal, ya no le quiten, ya no le pongan campana y reduzcanlo. Si tenían 4 y le ponen una campana para reducir a 2 y no es una agua jabonosa y hablamos de una, vamos a empezar a juntar algún tipo de brea. Para evitar ese tipo de cosas, recomendación, mejor sigamos ocupando el mismo diámetro. Es decir, ¿cuál sería la mejor opción? 4 pulgadas. 4 pulgadas. Sí, y ya se dieron cuenta que tiene una cantidad de unidades de descarga realmente importante. ¿Sale? Bueno, aún así, ¿cuál sería el mínimo recomendado? Bueno, ¿cuál sería lo mínimo que yo recomendaría? Sería un mínimo de 3 pulgadas. Que en teoría
si yo regreso a este punto, podría ser viable. Ocupar media caña, así media capacidad en el baño, y después en la columna ya sería una cuarta de capacidad. Pero la realidad, jóvenes, es que por eso se ocupan 4 pulgadas, porque el tubo de 4 pulgadas tiene un gran nivel de descarga. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿No? No, Inge. Entonces, vamos para nuestro pequeño plano. Ya tendríamos entonces aquí una bajada con un diámetro de 4 pulgadas. Entonces, aquí está nuestro ejemplo. Yo partía del lavabo. El juego de sifón que tendríamos. Llegamos a un codo de 90. Viene la tubería. Entramos al bajo piso, como yo les dije. Ahora sí, aquí tenemos la campana y la unión con el tubo de 4 pulgadas, que es el de la taza. Lo estoy dibujando sobre para que lo podamos observar bien. Viene el tubo de 4 pulgadas. Aquí tenemos una unión con el tubo que vamos a tener para el céspol. Y llegamos hasta nuestra bajada. Y aquí tendríamos, jóvenes, disculpen, ahí se va un poquito la línea. Aquí tendríamos nosotros nuestra bajada de aguas negras. Esta bajada de aguas negras sería de un diámetro de 4 pulgadas. Ahora sí quiero escuchar, jóvenes, si realmente atendieron al principio. Hacia abajo va el tubo de la bajada de aguas negras. ¿Qué va para arriba? El respiradero. La ventilación. Entonces, aquí sí, una campana o una reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas. Y aquí subiríamos nuestro respirador. ¿Y cuánto debe de salir? Si tenemos losa plana, debemos de por lo menos sobresalir 2 metros. Y por supuesto, nuestro juego de codos de 90 grados. Y esto sería para la ventilación. Toda la ventilación sería un diámetro de 2 pulgadas. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? No. ¿No? Bueno, ¿qué tendríamos en la parte inferior? Este tubo llegaría acá, tendríamos un codo. Y aquí, ¿qué tendríamos, jóvenes? Un registro. Un registro de 40 por 60. Y voy a dejar aquí un espacio vacío porque lo que todavía no sé es la profundidad. Eso lo voy a saber hasta el final. Solo sé que sería de ancho por 40 y de largo de 60. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Por el momento no. ¿No? ¿Los demás, chicos? ¿Alguna duda o pregunta? No, Inge. ¿No? Bueno, vamos entonces con el caso de la planta baja. En la planta baja tenemos una tubería que va a juntar de 2 pulgadas el fregadero. Uniríamos con las 2 pulgadas que tenemos del lavadero, con otras 2 pulgadas, uniríamos la lavadora. Aquí al ser todo de 2 pulgadas no hay mayor problema. Y todos estos irían ¿hacia dónde? Hacia el registro. Este registro precisamente es el mismo donde está llegando el tubo de la bajada superior. Este registro es este registro que acabo de dibujar. De 40 por 60. Y está juntando las 2 unidades de la tubería de la lavadora, 2 unidades de lavadero, 2 unidades de la cocina. ¿Qué tipo de registro debemos de tener? Este tipo de registro debe ser de 40 por 60, pero con una trampa del tipo de una trampa grasa. Debe ser un registro de 40 por 60, pero con trampa grasa. ¿Por qué con trampa grasa? Porque estamos juntando lo de la cocina. Sin olvidar, jóvenes, que vamos a poner aquí una coladera con su tubería de 2 pulgadas. Recordemos que todos estos
ocupan un diámetro de 2 pulgadas. Ahí está. Bueno, salvo que aquí estamos juntando dos elementos. Pregunta, como aquí estoy juntando, aquí eran 2 pulgadas porque era para la lavadora. Aquí eran 2 pulgadas porque era para la coladera. Como aquí estamos juntando el fregadero de trastos y el lavadero de ropa, ¿cómo lo debo de trabajar a esta tubería? ¿Por separado o como un ramal? Sería como ramal. Como un ramal horizontal, entonces nuevamente vuelvo a ir a mi tabla número 2 de ramales horizontales para lo que sería, estoy buscando un ramal de 2 unidades de descarga para mi fregadero de trastos, 2 unidades para el lavadero de ropa, entonces en total estoy buscando una tubería para 4 unidades de descarga, pero como a mí me gusta trabajarlo a 1/4 de capacidad, entonces estoy buscando un tubo para 16 unidades de descarga. ¿Qué tubo tiene por lo menos 16 unidades de descarga? Sería de 3 pulgadas, pero tomando que se va a tomar 1/4 de capacidad, sería el de 4 pulgadas. No, el de 1/4 de capacidad serían 16. Podría ser el de 3 pulgadas. Pero si ya estamos comprando siempre de 4 pulgadas, esto es importante. Entre menos tipos compren de tubería, más económico también les va a ser su instalación. Entonces, ¿cuál sería la lógica? Que esta tubería empiece en 2 pulgadas, tenga su campana, se una a una tubería inferior de 4 pulgadas. Voy a ir a donde tengo mi corte, creo que es esta, aquí está. Para que se entienda, jóvenes, venimos con una tubería vertical de 2 pulgadas. Después de hacer el doblez, aquí le ponemos en la parte de abajo su campana y ya esta tubería horizontal ya está yendo de 4 pulgadas. Hacemos lo mismo acá. Una T para poderlo unir y en la parte superior la campana y el tubo de 2 pulgadas para recibir el lavadero. Y toda esa tubería con la pendiente que se pueda lograr llegaría hasta ¿dónde? Hasta este registro. Este registro que tenemos acá. Entiéndase que en este registro, lo voy a intentar hacer isométrico para que tengamos una idea, vamos a recibir el tubo de la lavadora, el tubo de la coladera, el tubo de la cocina y fregadero, y vamos a recibir el tubo que viene vertical. Estos 4 tubos van a quedar por lo menos a una altura mínima de 10 centímetros con respecto al piso, por lo menos 10 centímetros arriba del piso. Y a ras de piso vamos a colocar el albañal, ese tubo que va a permitir sacar a toda la tubería. Perdón, todo lo que sería el drenaje. Ahí está. Entonces, en la planta de arriba se trabajaría igual con un diámetro de 4 pulgadas, ¿no? Sí, para evitar cualquier cosa. Entonces, ahora sí, el drenaje ya saldría de acá para acá en una tubería de 4 pulgadas. Teniendo en cuenta que desde este registro hasta este punto, ¿me pueden apoyar, jóvenes, cuánto les da de medida? 1.15 más 2.35 más 1.75, ¿cuánto les da? 3.5, 4.75 creo que da. No, 5.20, 5.25, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, esta tubería sería de 5.25 metros, entonces con una barra de 6 metros ajusta perfectamente. Eso es excelente porque, número 1, entre menos uniones tenga, mejor. Aquí yo pondría un nuevo registro. También otro registro de 40 por 60. Falta saber cuánto tendría de profundidad. Yo solo sé que es de 40 por 60, pero no sé la profundidad. Aquí le pondría su tubería de 2 pulgadas hacia la coladera para juntar el agua de acá. Y seguiría con la misma situación. Otra tubería
para poder desasolvar ahora mi drenaje. Todo esto ya es albañal. Para esta siguiente tubería, ¿me pueden apoyar, jóvenes, con la suma? 1.25 más 5.35. 6.6, ¿no? Sí. 6.6 es más de una barra. Una barra, recuerden que son 6. Como son más de 6, tendremos que colocarle nuestro símbolo de que le vamos a colocar una unión. Lo denotamos a la mitad, aunque no necesariamente sucede. Puede ser que tenga un tramo de 4 metros y uno de 2.60, pero pues no sé, lo coloco o lo denoto en la mitad, que voy a requerir 2 tramos. Bueno, y vamos con esto. Si se dan cuenta, únicamente sé cuánto tiene de largo, pero hasta ahorita yo no sé de qué diámetro va a ser. Vamos a checar qué diámetro va a ser. Para poder saber de qué diámetro van a ser este albañal final, la tubería que va entre registro y registro, la tubería que va de registro a registro y que permite la salida de lo que es el drenaje, la que ya por normativa debe de ser de 6 pulgadas, es la que va del registro de la calle, del registro que van a colocar en la banqueta hacia el pozo de recibo. Esa debe ser de un diámetro mínimo de 6 pulgadas. Diámetro mínimo 6 pulgadas del registro que ya quede en la banqueta hacia el pozo de recibo. Para los que pregunten qué es el pozo de recibo, es el que ustedes ven hacia afuera, ven esa tapa de coladera que está en las calles, ese es el pozo de recibo. Entre ese pozo de recibo, por supuesto que hay una tubería y ya va a depender de cuando ustedes contraten el servicio público de drenaje, si los van a conectar a la tubería o los conectan al pozo de recibo. Pero este tubo que conecta a este espacio debe ser de por lo menos un diámetro de 6 pulgadas. Bueno, vamos con el drenaje, con el tubo del albañal. Y quiero que se den cuenta. Y voy a repetir acá por los que algunos todavía no se hayan dado cuenta. Tabla número 1 me sirvió para saber los datos de las unidades de descarga. Tabla número 2 para las unidades horizontales. Tabla número 4 para la columna. Tabla número 3, albañal. El albañal es todo este ramal entre registros. Puede tener medio por ciento, 1%, 2% o 4%. Va a depender mucho del terreno que tengan, qué tanta pendiente puede tener. Sin embargo, la norma técnica complementaria para obras hidráulicas pide que lo mínimo sean 2%. Ese es lo mínimo que pide la normativa. 2 o más porcentaje. 2 de porcentaje. Entonces, en este caso, como se pide por lo menos 2%, chequemos cuántas unidades en total tenemos en nuestra instalación. Entre toda nuestra instalación tenemos un total de ¿cuántas unidades? Tenemos únicamente 15 unidades de descarga, 7 de arriba y 8 de abajo, 15 unidades de, perdón, son 2 coladeras, 2 por 2, 4 unidades. Recuerden que cada coladera son 2, 2 por 2, 4. En total estaríamos hablando aquí de 10 unidades. 7 más 10, 17 unidades de descarga. Como la tubería la voy a seguir trabajando, son 17 unidades de descarga. A media capacidad estaríamos buscando nosotros 34 unidades de descarga y a un cuarto de capacidad estaríamos buscando 68 unidades de descarga. Bueno, entonces revisemos. ¿Qué tubo de 2 con una pendiente de 2% puede tener 34 o 68 unidades de descarga? Sería la de 4 pulgadas. Exactamente, 4 pulgadas. Un tubo de 4 pulgadas tiene 216 unidades de descarga al 2% y por lo menos 180 al 1%. Entonces, en este caso no hay mayor problema, incluso hasta con poca pendiente va a tener una buena respuesta. Entonces, vamos a colocarlo donde tengo mi plano.
¿Está? Entonces, ¿qué diámetro va a llevar acá? Un diámetro de 4 pulgadas. ¿Qué diámetro va a llevar acá? Un diámetro de 4 pulgadas. Voy a mi diagrama. De corte. Aquí yo ya tenía un registro. Aquí voy a tener yo otro registro y por último, el último registro. Ahí está. Entre este registro y este registro, importante, vamos a ver. Si no me olvido, teníamos 5 metros 25. Y entre este registro y este registro teníamos 6 metros 60. Bueno, entonces, recordemos, pendiente del 2%. Entonces, ¿cuántos centímetros debe de tener de pendiente? Multiplico el 2 por la longitud. 2 por 5.25 serán 10.5 centímetros. Y 2 por 6.6, 13.2 centímetros. Pendiente en una y pendiente en otra. Repito, para saber la pendiente o cuánto inclinado debe estar la tubería, únicamente multipliquen el número por la longitud. 5.25 metros por 2, 10.5 centímetros de inclinado. 6.6 centímetros por 2, 13.2 centímetros de inclinado. La inclinación, jóvenes, nos permite saber la profundidad. ¿Cuánto es la profundidad mínima de un registro? No tiene un valor preestablecido, pero la profundidad mínima que deben de tener son 40 centímetros. Entonces, el que esté más al fondo de mi terreno, el que esté más allá atrás, va a tener 40 centímetros. ¿Qué profundidad tendría el del medio? Este registro, a ver, este del fondo, que es el que está más atrás, tendría 40 centímetros. Sería de 40 de ancho, 60 de largo, por una profundidad de 40. El registro número 2, ¿cuánta profundidad tendría? Vamos a calcularlo. Para poder saber la profundidad es la profundidad anterior más la pendiente de la tubería. ¿Cuánto tenemos, jóvenes, de pendiente de tubería? 10.5 centímetros. Y más, recuerden, jóvenes, que esa tubería no puede quedar a ras de piso, sino que debe de quedar por lo menos un poco levantada. ¿Qué es lo mínimo que debe de quedar levantada? Recomendación según norma, por lo menos 5 centímetros más de levantado. Entonces, ¿cuántos centímetros tendríamos en total? Serían 40 del primero más 10.5 de pendiente más 5 centímetros. Tendríamos 55.5 centímetros de profundidad. Aproximadamente tendríamos 56 centímetros de profundidad. Lo que debería de tener el segundo registro. Este sería de 40 por 60 por 56. ¿Por qué 56? Porque va la pendiente del tubo y aparte que no quede hasta abajo. No sé si tengan alguna duda, jóvenes. Chicos, ¿no? Y ya para terminar, porque ya es hora, vamos con el último registro. Pendiente, profundidad anterior, 56 centímetros, más la pendiente de la tubería. ¿Cuánto es la pendiente? 13.2 más 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto tendría de profundidad? 56 más 13.2 más 5, estaríamos hablando de 74.2 centímetros. Tendría una profundidad de ¿cuántos centímetros? 75 centímetros. Este último registro tendría 40 por 60 por 75 centímetros. ¿Por qué es más profundo? Repito, para que pueda entrar la pendiente de la tubería, que fue del 2%. Recordemos que toda la pendiente fue del 2%.
No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, En creo el que no caso hay. del pozo de recibo no hay ningún problema. La tubería del pozo de recibo más va en promedio de 4 a 6 metros de profundidad. Entonces, siempre va a tener más del 2% de profundidad. ¿Sale? Bueno, chicos, si no hay ninguna duda o pregunta, lo vamos a dejar el día de hoy hasta acá.